Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Antonio Villegas. En breve hablaremos un poquito con él. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Antonio Villegas. Doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Gracias nuevamente por la invitación. Doctor, usted sabe que usted te iba a dar su pasadita para acá con esta epidemia que tenemos con el dengue de nuevo. Si bien es cierto que hay una población que estamos cansados de escuchar el dengue, pero aquí no manejamos informaciones específicas sobre qué es esta enfermedad, en verdad. El dengue es una zoonosis. Es el nombre técnico. Sí. Simplemente zoonosis es toda enfermedad infecciosa que pasa de animales a humanos. Okay. Y aquí sería más específicamente una arbovirosis, que es una infección transmitida por insectos al ser humano. Entonces, el dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus, el virus del dengue, el cual es transmitido por un mosquito, que es el Aedes aegypti. Es importante porque aunque uno no lo cree o uno no lo piense, en verdad hay cientos de tipos de diferentes mosquitos que transmiten enfermedades distintas, y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, es una enfermedad infecciosa por un virus transmitida por este mosquito, el cual es endémico de nuestro país. Cuando me refiero a endémico es que es una enfermedad común en que siempre ha estado, siempre está y siempre estará el dengue en nuestro país. Es una enfermedad que causa un síndrome de malestar general, fiebre, dolores musculares, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, náusea, vómito, y que puede complicarse. Y es importante que actualmente el dengue, antes se llamaba lo que era dengue clásico, dengue hemorrágico, o dengue severo o grave. Ya actualmente esa nomenclatura, ese nombre ha ido cambiando. Ya actualmente se dice dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Eso se hizo como una manera de estratificar o clasificar mejor al paciente. Y es importante entender esto porque lo que va a ir de ese espectro de sin signos, con signos de alarma y grave, en verdad es la sintomatología del paciente. Okay. ¿Y por qué quiero hacer ese énfasis? Porque en ninguna parte la plaqueta juega un rol en lo que es la severidad del dengue. Okay. Y yo quiero hacer esa acotación porque lo que la gente más le preocupa es la plaqueta bajen. Y en verdad, para alguien que sabe de dengue, alguien que entiende cómo es la enfermedad, cuál es el curso natural de la enfermedad, las plaquetas no van en ningún rol. Y entonces el descenso que hay en la plaqueta, ese es el curso natural de la enfermedad. El curso natural de la enfermedad es que entre el quinto y el séptimo día, las plaquetas estén en su mínimo.
pero a partir del 5.º día ellas van a empezar a subir. Es el curso natural de la enfermedad. Okay. La severidad del dengue no lo define las plaquetas, lo definen los síntomas del paciente. Okay. El dengue se trata con agua. El dengue se trata con hidratación. Sí, pero la hidratación proviene por la fiebre que le da a la persona o es porque no. Es parte de eso es parte de la enfermedad. Lo que pasa es que el mecanismo por el cual el dengue se complica es por una deshidratación relativa, porque no es una deshidratación como tal. Eso tiene unos mecanismos que ahorita llegaremos a eso. Pero como yo digo, el dengue se trata con hidratación, sea oral y sea endovenosa. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno tiene un paciente sin signo de alarma, el paciente que tiene fiebre, que se siente mal, que muchos dolores, que la fiebre no baja, pero que puede hidratarse oral. Okay. Es importante. El paciente puede estar malo en una cama, no me puedo mover, me duele todo, me siento mal, pero tú te estás hidratando oral y tú puedes hidratarte oral, por peor que tú te sientas, y por más bajito que lleguen a la plaqueta, tú te puedes seguir manejando en la casa. Entiendo. Es importante. Sí. Tú puedes tener a 10.000 de plaquetas, puedes llegar a tener 10.000 de plaquetas, pero si tu ingesta oral es la adecuada, tú te puedes manejar en la casa. Okay. Entonces, ¿por qué volvemos a la clasificación? Porque cuando viene con signos de alarma, es aquellos pacientes que ameritan ser o monitoreados de más de cerca o hospitalizados. Okay. Los pacientes con signos de alarma son aquellos pacientes que por alguna u otra razón van a requerir terapia endovenosa para hidratarse. ¿Cómo cuáles? Aquellos pacientes que tienen náuseas y vómitos persistentes. Fíjense que dije persistente, porque que tú tengas un episodio de vómito una vez o una segunda vez de manera separada, esporádica, no es un signo de alarma. El dengue irrita el estómago, da gastritis, es normal que tengan náuseas, es normal que tengan vómito. Entonces, náuseas y vómitos persistentes es un signo de alarma, porque si tú tienes vómitos persistentes o náuseas que no mejoran, tú sabes que el paciente no se va a hidratar oral, no va a consumir, porque lo va a vomitar todo. Porque lo va a vomitar, porque no va a querer, y ya tú te estás preocupando porque no lo puedes hidratar endovenoso. Paciente con dolor abdominal severo, paciente que tiene la presión muy baja, embarazadas, todo paciente embarazada siempre es un riesgo para todo, claro, extremos de la vida, ancianos o niños o muy niños, son algunos criterios que te dicen hay que ingresarlo, o pacientes que tienen enfermedades comórbidas, o sea que tienen otras enfermedades acompañantes severas o importantes, no solamente tienen que ser severas, sino importantes, insuficiencia renal, falla del corazón, diabetes no controlada, cáncer, quimio, esas enfermedades que son las clásicas que complican al paciente. Que tienen enfermedades de la sangre, ya estamos hablando hemofílico, falsémico. Sí, claro, esos son pacientes que, porque son los típicos pacientes que cualquier enfermedad es más severa. Entiendo. Claro. No solamente el dengue, sino cualquier enfermedad. Pero fíjate que yo no he mencionado la plaqueta. No, en ningún momento. Es que las plaquetas no son un criterio de severidad y eso es lo que quiero quitarle a la mente. Las plaquetas te pueden ayudar con el diagnóstico, para orientarte en un diagnóstico y te pueden ayudar a entender cuándo el paciente está entrando en la fase de recuperación. Entiendo. Pero la plaqueta, por más baja que estén, tampoco se tratan. Sí. O sea, fíjense, lo que quiero decir es que la plaqueta no juega un rol y es lo que la gente más se preocupa y se olvida de otras cosas que quizás son más importantes y que más preocupan a un médico o preocupan o deberían de preocupar al paciente. ¿Entiendes? Entonces, eso es con la clasificación y con el entendimiento de cuándo el paciente debe de ingresarse o debe manejarse en la casa. Y es importante que todo paciente con sospecha debe de por lo menos establecer una atención en la salud. Una atención en la salud, ¿para qué? Para que el médico le explique, establezca cuáles son los factores de riesgo, si de verdad es un paciente que por sus factores de riesgo requiere hospitalizarse o manejarse en la casa. Sí. O sea, lo que digo es que hay que buscar atención. No solamente eso. Fíjense que yo dije que el dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos. Sí. Una enfermedad endémica en nuestra región. Pero es importante mencionar dos enfermedades más que requieren terapias o antibióticos específicos que si no se tratan, matan al paciente. Sí. Y que son de inicio muy similares. Y que si uno no tiene la sospecha o la perspicacia
de diagnosticarlas o de descartarlas, te puede matar al paciente, que son malaria y leptospirosis. La malaria y la leptospirosis en los primeros días son exactamente igual que el dengue. Fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor de cabeza. Es verdad que hay cositas que la diferencian. ¿Y cuáles son esas cositas que la diferencian, doctor? Bueno, por ejemplo, la fiebre de la malaria tiende a tener ciertas características en el día, mientras que la fiebre del dengue y de la leptospira tienden a ser todo el día. Eso no es la diferencia. La leptospira tiende a dar dolor muy específico en las batatas, que eso tiene un nombre médico, que es causalgia. Eso es algo como específico de la leptospirosis. Pero, por ejemplo, en los laboratorios hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, la leptospirosis te sube los glóbulos blancos, el dengue te los baja, pero la malaria no te causa nada en los glóbulos blancos, pero te puede bajar las plaquetas, pero te da anemia. Mientras el dengue no te da anemia. La leptospirosis te puede poner amarillo, ictérico, que es una complicación. O sea, hay cosas que solamente aquella persona entrenada o con conocimiento lo puede diferenciar. Pero ¿por qué yo digo que es importante? Porque el dengue se trata con hidratación oral endovenosa, pero la leptospira requiere antibióticos y la malaria requiere medicamentos especiales que solamente Salud Pública lo da. Y son los diagnósticos que tú siempre tienes que decir, el paciente no lo tiene, antes de tú decir que dengue. Y es tanto así que las pruebas de dengue para hacer el diagnóstico de dengue no son necesarias. El dengue es un diagnóstico clínico. ¿A qué me refiero? Que yo te evalúo, yo te interrogo, te pregunto y digo, bueno, ella, por todo el interrogatorio y su examen físico me parece que es dengue. Déjame estar seguro que no es malaria y leptospira. Ya yo sé que no es malaria y leptospira y ya yo puedo muy tranquilamente decir que esto es dengue. Obviamente, hay muchas otras enfermedades que se parecen, pero lo básico, lo clásico es descartar leptospira y malaria. Saber qué tipo de dengue es, si el 1, el 2, porque hay 4 tipos de virus en República Dominicana, si es dengue 1, 2, 3 y 4, no tienen ningún valor. Tienen valores epidemiológicos, o sea, valores para saber, salud pública, para saber qué tipo es el que está circulando más. Pero para yo tratarte a ti, a mí no me interesa, porque el tratamiento no va a ser diferente. Igual con saber si es Zika o chikungunya. A mí me interesa quizás para decir, tú tienes esto, pero el tratamiento va a ser el mismo. Manejo de la fiebre, manejo del dolor e hidratación. Ahora, lo que a mí me interesa es saber que no es malaria, que no es leptospira. Que esas sí son más graves. Que son peligrosas y que requieren tratamiento. Estamos teniendo casos, perdón, doctor, casos de malaria y de leptospira ahora. La malaria y la leptospira, igual que el dengue, son enfermedades que están todo el año aquí. Entonces, ¿qué pasa? El dengue y la leptospira se acompañan con los picos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en un pico de dengue? Acabamos de venir de varias tormentas, de mucha época de lluvia. Es importante que el dengue, siempre hay dengue en República Dominicana, pero hay picos en la época de lluvia, porque son las épocas donde hay más posaderos de agua, donde el mosquito se reproduce. Pero vámonos al otro lado, a la leptospira. La leptospira es una enfermedad bacteriana, a diferencia del dengue que es por virus, que se transmite a través de una bacteria que expulsan los roedores a través de la orina. ¿Qué pasa cuando hay lluvia en nuestro país? Hay desbordamiento de cañadas, desbordamiento de la basura, desbordamiento de los pozos sépticos, y eso contamina todo. Entonces, así como tú vas a tener picos de dengue, hay picos de leptospirosis, porque al final es un tema de naturaleza, es un tema de la no capacidad de nuestro sistema de manejar grandes cantidades de agua, principalmente por lluvias. Entonces siempre va a estar acompañado. Y tú dirás, ¿y dónde tú dejas la malaria? Bueno, la malaria también es transmitida por un mosquito diferente, pero que ni tú ni yo a simple vista vas a saber diferenciarlo, que es más endémico, o sea, más colocado en lo que es la región fronteriza. No solamente la región fronteriza, también en el campo. Porque el mosquito de la malaria es un mosquito, por así decirlo, de campo, mientras que el dengue es un mosquito más de ciudad. Y eso es por característica de los mosquitos.
pero ¿cuántas veces tú no vas al interior a visitar a tus familiares? ¿Cuánta gente no tiene familia en toda la zona fronteriza? Ahora mismo que tenemos un gran contingente militar allá, esos militares que van y vuelven. Esos son personas que tú tienes que tener en cuenta que el diagnóstico diferencial debe ser malaria. Periodistas, ¿cuántos periodistas ahora mismo no hay estacionados de la frontera reportando lo que está ocurriendo? O simplemente personas que tienen su familia en Dajabón y Montecristi, que son dos provincias importantes. Sí. Doctor, ¿y un mismo mosquito puede contaminar a varias personas? Sí, claro que sí. No es como la abeja que se muere. No. Desafortunadamente, un mismo mosquito puede contagiar mejor a diferentes personas, y es por eso que es a veces común encontrar varias personas en un hogar cursando con dengue, quizá en diferentes momentos, porque lo picaron en diferentes momentos, pero es común encontrarlo, porque puede contagiar toda una casa y una misma población, un mismo mosquito. Sí, ¿y por qué ahora mismo se está presentando tanto el dengue hemorrágico? Porque casi siempre se ha presentado el clásico, pero ahora estamos viendo que hay mucho hemorrágico, sobre todo en los niños. Lo que pasa es que es importante tomar en cuenta algunas cosas. Ya, recuerda que el dengue hemorrágico ya no se utiliza. Ese sería el grado 3. Sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave. Ese que eso es lo que grave. antes, exactamente, que lo que antes uno llamaba dengue hemorrágico. Sí. Pero lo que el nombre hemorrágico viene por el tema de la plaqueta, no porque causa hemorragia. Porque la gente no se muere por alteración, por sangrado. Es importante, la gente de dengue no se muere por sangrado, se muere por otro mecanismo que causa muerte el dengue. Es verdad que mientras más bajita la plaqueta, tiene riesgo de sangrado, pero es mínima la gente que sangran por el dengue. Entonces, lo que pasa es que estamos teniendo una tasa importante de hospitalización, principalmente en el ámbito pediátrico, porque estamos teniendo muchos pacientes. Ahora mismo hay muchos casos de dengue. No solamente eso, recordando que cuáles son criterios de signo de alarma: náusea y vómito. El dengue causa mucha náusea y muchos vómitos. Inmediatamente tú vomitas y tienes varios episodios de vómito y no te podemos hidratar oral, se hospitaliza. ¿Y cuál es un paciente que es muy propenso a deshidratarse? El paciente pediátrico. Sí, claro. Esos son pacientes que por la misma enfermedad, no porque el dengue lo complique, sino por la misma deshidratación, son pacientes que se deshidratan más fácil que yo, que peso 240 libras. No es lo mismo un niño de 20, 30, 40 libras, que ha vomitado 5 o 6 veces, que tiene malestar, que tiene náusea. No es lo mismo, no te va a tolerar la misma capacidad oral. Por eso hay tantos niños hospitalizados, porque el niño es más susceptible a la deshidratación que el paciente adulto. Sí. Y estamos teniendo muchos pacientes adultos hospitalizados, porque hay que estar claro de algo: cada día más tenemos los pacientes con más enfermedades crónicas. Ya cada día más se observan pacientes hipertensos, diabéticos, con infarto, más jóvenes, pero se están viendo más, porque ahora la medicina permite que estos pacientes sobrevivan más. Pero al mismo tiempo lo ponen a riesgo de que enfermedades infecciosas sean más severas en ellos. Por eso estamos teniendo también un aumento significativo de la hospitalización en los adultos, porque estamos teniendo adultos con dengue, pero también hipertensos, pero también diabéticos, pero también con un cáncer, pero también que le dio un infarto, y son factores de riesgo para severidad y son criterios para monitorear o hospitalizar al paciente. Doctor, pero entre estas enfermedades sistémicas, me imagino que hay algunas que son más riesgosas a la hora de un paciente padecer de dengue y otras como que pueden pasarle pañito. ¿Cuáles serían las más complicadas? Bueno, eso se responde fácil. Yo te dije que la hidratación es la clave del dengue, del tratamiento, la oral o de endovenosa. Entonces, las comorbilidades o las enfermedades crónicas que más pueden agravar el dengue son aquellas que la hidratación debe ser con cuidado. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, que están o no están en diálisis. Sabemos que son pacientes que la ingesta de líquido es un poquito más controlada que un paciente sin insuficiencia renal. Pero también los pacientes con problemas cardiovasculares importantes, falla del corazón, infarto, aquellos pacientes que han quedado con el corazón débil, son pacientes que la ingesta de líquido también es restringida. Entonces tú tienes una enfermedad que tú le tienes que dar líquido, pero al mismo tiempo el paciente tiene una enfermedad que no le puede dar mucho líquido. Esos son pacientes que son de alto riesgo para complicarse, tanto por la hidratación, que la misma hidratación lo puede complicar, como por miedo a no hidratarlo, se deshidraten y se compliquen. Entonces son pacientes que usualmente son de mayor riesgo
que requiere un equipo multidisciplinario para su manejo y que casi siempre se hospitalizan. Sí. Y las veces que se han presentado casos donde ha habido fallecimientos de pacientes, ¿ha sido por complicaciones de enfermedades sistémicas o porque el dengue sí llevó a este fallecimiento? Mire, los pacientes fallecen por dengue por 3 razones. Ajá. Y eso puede ser una cosa. O negligencia del paciente, que no llegó a tiempo, decidió quedarse en la casa y esperar el peor momento, que pasa mucho. Negligencia del sistema, no adecuado reconocimiento de la enfermedad, no adecuado aplicación de los protocolos, porque afortunadamente Salud Pública tiene los protocolos muy bien alineados con todas las organizaciones mundiales, la OMS, la CDC, la Organización Panamericana de Infectología, esos protocolos están muy bien alineados. Sí. Entonces, negligencia del sistema, o ya sí, menos casos, que en verdad es lo menos, es que de verdad el paciente llevó un curso de enfermedad que lo llevó a la muerte. Porque también hay que tomar en cuenta que por mejores tratamientos, seguimiento, mejor equipo médico, si el cuerpo dice voy para allá, va para allá. Sí. Y no hay nada que lo detenga, porque recordando que hay cosas por encima del hombre que controlan. Sí. Entonces, esas son las 3 razones por las cuales un paciente muere. Sí. Usted acaba de mencionar el peor momento, que es el que llega en el peor momento. ¿Qué es el peor momento del dengue? El peor momento del dengue es aquellos pacientes que están vomitando en la casa y quieren tratarse en la casa. Aquellos pacientes que tienen dolor abdominal severo y se están tratando con acetaminofén. Aquellos pacientes que están teniendo ya presiones bajas, aquellos pacientes que tienen enfermedades severas y no buscan atención desde un inicio, aquellos pacientes que se automedican en la casa. Sí. Es importante recordar que la automedicación siempre es un arma de doble filo, principalmente porque, por ejemplo, en el dengue, los AINES, ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco, desquetoprofeno, no se deben de utilizar en el dengue. Lo único que se utiliza para el dengue, para la fiebre y los dolores, acetaminofén. Entonces son pacientes que tú le estás añadiendo medicamentos que le hacen daño. Sí. Esperar en la casa a que los remedios caseros hagan efecto. Eso es otro error grave, totalmente. Por ejemplo, un ejemplo, yo tengo una paciente que la tuve que hospitalizar porque la estaba manejando ambulatorio, pero de un momento a otro decidió utilizar los famosos jugos de ají morrón. Y el de tamarindo, el jugo de tamarindo. ¿Qué pasa? Yo le dije anteriormente, el dengue te causa gastritis, de por sí él te da náusea. El jugo de ají morrón es un jugo ácido, es un jugo con un muy mal sabor. Si ya tú tienes un estómago irritado por la enfermedad y tú le añades algo ácido, cítrico, ¿qué tú esperas? Que se irrite más. Sí. Si se irrita más, da más gastritis, da más náusea, da más vómito, no te puedo hidratar en la casa, te tengo que ingresar. Claro. Por supuesto. Es un ejemplo. Sí. Por eso es que al final del día, en la hidratación oral en la casa, no es ají morrón, no es jugo de tamarindo, las plaquetas van a subir solas. ¿Y por qué baja tanto entonces la plaqueta? ¿Qué provoca que bajen tanto en el dengue? Lo que pasa es que el virus del dengue afecta la médula ósea, que es la que produce la sangre, los glóbulos blancos, y la plaqueta, él la afecta y hace que la plaqueta se dejen de producir y se rompan más en la sangre y por eso bajan. Sí. Pero el curso normal de la enfermedad es que a partir del 7º día ellas suban. No es que el ají morrón no sube, eso fue coincidencia, pero suben. Lo digo porque tengo años en esto. Claro. Y los pacientes, y le evito a los pacientes que utilicen eso y suben mágicamente la plaqueta. No es que mágicamente, es que ese es el curso natural de la enfermedad. Entonces, lo que estaba diciendo antes es que entre esos remedios caseros, son remedios caseros muchas veces que irritan más el estómago. Sí. Si te irrita más el estómago, va a evitar que tú te hidrates adecuadamente oral. Y vamos a volver a lo mismo, empeoramiento de la enfermedad y necesidad de hospitalizarte. Sí. ¿Cuántos días dura la enfermedad? El dengue tiene 3 fases. Sí. La fase aguda, que usualmente dura entre el 1er al 5º día, que es donde el paciente se siente peor, que es donde está fiebre alta, dolores musculares, dolores articulares, el encamamiento, la postración del paciente por el malestar general, el dolor de cabeza y el rash que empieza. Usualmente a partir del 4º
o el quinto día, los síntomas empiezan a mejorar. Pero ahí es que empieza la segunda fase, que es la fase crítica. Entre el quinto y el séptimo día es que se puede haber complicaciones por el dengue. Okay. No por la plaqueta, Sí. sino por el dengue. La plaqueta entre el quinto y el séptimo día van a bajar. Okay. Y van a bajar. Sí. Nada va a evitar que bajen. Okay. Pero hay otras cosas, otros mecanismos del dengue que entre el quinto y el séptimo día es que causan morbilidad y mortalidad. Entiendo. Entonces, está esa fase, la fase crítica, que es entre el quinto y el séptimo, y a partir del séptimo día entra la tercera fase, que es la convaleciente. Esa fase se caracteriza por, usualmente aquí es que el rash empieza a desaparecer, ya el paciente se siente mejor de la fiebre, dolor y todo eso, las plaquetas empiezan a subir, pero aquí entra algo que es la fatiga después del dengue. Aquellos pacientes que han tenido dengue se han dado cuenta que después del séptimo día, por par de semanas, se sienten constantemente fatigados y cansados. Subir Y eso es escalera, normal del bajar dengue. escalera, Eso es parte de la complicado. fase convaleciente del dengue. Esa fatiga y ese cansancio, eso tiende a mejorar entre 2 a 3 semanas después de que inició todo el cuadro. Ok. Doctor, y en cuanto al bajar las plaquetas, sabemos ya, es normal, no lo produce la enfermedad, pero... No, hay- lo produce la enfermedad, pero no habla de severidad. Ajá. O sea, tú puedes tener 10.000 de plaquetas, pero Sí. eso no quiere decir que tú te vas a morir por la plaqueta. Sí. Si tú te vas a morir por el dengue, por otra cosa por otra que causa el complicación. dengue. Pero cuando estas plaquetas bajan, hay algunas personas que se le disparan al piso, o sea, se caen al piso. Esto tiene que ver con algunas condiciones individuales propias de cada organismo, o algunas personas por su tipo de sangre o por lo que sea están condicionadas a que le baje más que a otras. Sí hay factores que hacen que a personas, sí hay un tema individual Ajá. que hace que a algunas personas le bajen más la plaqueta que a otras personas. Y eso es extremadamente individual. Desde la edad, desde enfermedades previas hematológicas, leucemia, linfoma, medicamentos que predisponen también a que bajen aún más. O sea, ya ahí sí hay un factor individual que hacen que bajen más. O sea, puede ser que a ti te bajen a 50.000 la plaqueta y a mí me bajen a 10.000. Y podemos estar bien los dos, pero ¿por qué Sí. me bajaron más a mí que a ti? Bueno, hay un factor individual que me puede hacer, que me hace más susceptible a tener las plaquetas más bajas que a ti. Pero eso es totalmente individual. Sí, entiendo. Bueno, doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero se preocupe que este tema va para larguito. En breve continuamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Continuamos en su programa Hablemos de Salud con el doctor Antonio Villegas. Doctor,
Me ha explicado ya la nueva clasificación del dengue, pero por los estadios me imagino que tiene sintomatologías diferentes. ¿Me podría explicar la sintomatología en cada uno de estos estadios? Perfecto. Dengue sin signos de alarma. Ajá. Es aquellos pacientes que tienen fiebre, pueden tener náusea, dolores musculares, dolores articulares, malestar general, cansancio. Ya, eso es. Con signos de alarma son aquellos pacientes que tienen todo lo anterior que yo mencioné, más, o sea, dolor abdominal severo, vómitos persistentes, alteración neurológica, o sea, alteración de su estado de conciencia, o sea, aquel paciente que está muy tumbado, que no se despierta adecuadamente, el hígado muy grande, hepatomegalia, pero eso ya es algo que es un poquito más técnico que otra cosa. Sí. Esos son los signos que definen con signos de alarma. Y luego, dengue grave, es aquellos pacientes que tienen evidencia de algún daño en un órgano. La presión muy baja, daño renal, daño en el hígado, datos de sangrados, porque hay que estar claro, como dije, aunque las plaquetas no son importantes, pero plaquetas bajas te predisponen a sangrado, aunque sea lo mínimo, la mínima población que ocurra, pero te predispone datos de sangrado, sea gastrointestinal, cerebral, urinario, por ejemplo. Esos son algunos de los datos que te definen dengue grave. O aquellos pacientes que no han respondido adecuadamente a una terapia adecuada de hidratación endovenosa. Porque usualmente el paciente que tiene dengue grave es aquel paciente que tenía signo de alarma, se ingresó, pero a pesar del adecuado manejo, sigue empeorando. Sí. Sigue bajando la presión, sigue teniendo orina menos, está más deshidratado, le está fallando el corazón, le está fallando el riñón, el hígado. O sea, para que me entienda lo que es la clasificación de esas tres, que son los que definen dengue. ¿Cuándo es que un paciente necesita transfusión? Porque se ha visto que un paciente con dengue y comienza una campaña de se necesita sangre generalmente. ¿En qué momento que el paciente llega a esto? Bueno, lo primero es que se necesita sangre siempre que haya hemorragia. Ok, ya sería en el último estadio. Ya sería hemorragia. Hemorragia. Sí, hemorragia. Si tú estás sangrando y te baja la hemoglobina significativamente, eso es un dato, es una indicación de transfusión. No solamente en dengue, sino en general. Ok. La otra cosa que sí yo he visto es transfusión de plaqueta. Ok. Eso no se recomienda en dengue. No se Por recomienda. más bajita que esté en la plaqueta, aunque esté sangrando con la plaqueta bajita, Sí. no se pasan plaqueta en dengue. Okay. Es importante. Esa información que usted acaba de dar es muy importante porque he visto campañas pidiendo donantes y uno entiende, y son pacientes que tienen dengue que se necesita, si no se va a morir. Al contrario, primero hay varios problemas con la plaqueta. Las plaquetas primero son caras, son costosas, la preparación adecuada. Es un problema porque no todos los centros tienen la capacidad de preparar plaquetas. Sí. Primero, otra cosa, no todo el mundo tiene la capacidad administrativa de conseguir plaquetas. Sí. El donante de plaquetas es un donante que tiene que ser bien elegido, porque no es cualquier persona que puede donar plaquetas. O sea, la característica de las venas es algo extremadamente importante. Pero no solamente eso. Administrar plaquetas a los pacientes con dengue ha demostrado aumentar la mortalidad de los pacientes. Okay. Se mueren más los pacientes cuando tú le pasas plaquetas. Okay. Porque volvemos a lo mismo, el curso natural de la enfermedad es que las plaquetas bajen y que las plaquetas suban. Sí. Obviamente no es lo mismo el paciente que tiene dengue y tiene una leucemia. Ahí es diferente, porque hay un contexto clínico diferente. Sí. Pero en el paciente normal, que le llega a 10.000 la plaqueta y no está sangrando, aunque esté sangrando, no se le pasa, no está recomendado la plaqueta, está contraindicado. Entiendo. Y se ha asociado con aumento de la morbilidad y de la mortalidad pasar la plaqueta. Lo que tú tienes que hacer es estabilizar al paciente. Sí, claro. ¿Cómo? Con lo que tú tengas a mano. Sí. Pero no debes de pasarle plaqueta, ni menos. La sangre solamente se pasa cuando hay hemorragias y cuando te baja la hemoglobina. Y eso es una indicación global, no solamente en dengue. Entiendo. Doctor, y según los estadios que tiene el dengue, entre leve o con signos de alarma, ¿cuál sería el tratamiento en cada uno de estos? Todo es hidratación.
todo el e tiempo hidratación. Lo que va a variar es la cantidad y la forma de administración. Por ejemplo, en pacientes sin signos de alarma, la hidratación es oral, con agua, con sueros de rehidratación oral, independientemente de la marca comercial, o esas famosas sales que venden en las farmacias de hidratación oral que se preparan en agua. Con signos de alarma, lo que va a variar es que aparte de la hidratación oral, se acompaña de hidratación endovenosa. Y obviamente la cantidad, la velocidad que se va a administrar va a ir variando. Y ya en dengue grave es lo mismo, pero varía de nuevo la velocidad y la cantidad y cómo se administra. Sí. Pero al final la hidratación, no hay ningún tratamiento diferente entre cada uno de los estadios de hidratación, oral o endovenoso. Sí. Y el endovenoso, qué tanta cantidad y qué tan rápido se pasa. Eso es lo que va a variar. Sí. Doctor, ¿y el dengue se repite? O sea, a un paciente le puede dar varias veces el mismo el mismo estadio, o ya si le dio un estadio, ese no le daría de otra forma. Como yo mencioné inicialmente, hay 4 tipos de virus del dengue circulando en nuestro país. Okay. El 1, el 2, el 3 y el 4. Okay. Lo pusieron fácil, le pusieron por lo menos números. Así. Sí. Entonces, sí te puede dar 4 veces dengue. Okay. Porque si te da el dengue, el virus 1, tú tienes una protección de por vida contra el tipo 1. Igual pasa con el 2, con el 3 y con el 4. Okay. Ahora, hay algo muy interesante con el dengue, que es que si te da por primera vez dengue, es extremadamente raro que sea grave. Okay. Usualmente es más leve. Okay. Ahora, si te da en una segunda o en una tercera, en una cuarta ocasión, cada vez que te da aumenta el riesgo de que el dengue sea peor. Okay. Eso tiene una explicación inmunológica de tu cuerpo, de cómo tu cuerpo responde al dengue antes ya tú haber tenido dengue. Sí. Recuerda que el cuerpo hace memoria a las infecciones. Entonces, si a ti te dio una vez dengue, ya tu cuerpo reconoce que hay un virus del dengue que a ti te dio. Pero yo sé que te dio el 1, pero el 2, aunque sea dengue, tiene pequeñas diferencias que no hacen que tú tengas, de que si te dio una vez más nunca te vuelva a dar, sino que tiene diferencias que hace que tu cuerpo lo reconozca, pero no se pueda defender con él. Pero ¿qué pasa? Cuando te dé el 2, la segunda vez, tu cuerpo dice, pero aquí está el tipo 2, yo sé que el dengue virus, pero este es nuevo para mí, este es un hermano, por así decirlo, y lo ataca más fuerte. Y al atacarlo más fuerte, causa más inflamación en el cuerpo y hay más riesgo de que sea severo. Entiendo. Y así va ocurriendo con cada uno. Entiendo. Entonces sí te puede dar dengue más de una vez, 2, 3 y hasta 4 veces. Okay. Que es los tipos de virus que tenemos. Luego del cuarto ya uno es invicto. Sí. Claro, hay que verlo de esta forma. Claro. ¿Qué cuidados debemos tener en la casa generalmente para el dengue, considerando que estamos teniendo temporadas de lluvia que no van a parar? Hay como estamos quizás mencionando entre tiempo, hay una campaña de salud pública que para mí ha sido la mejor campaña de prevención que ha habido en la historia de la salud dominicana, que es cloro untado, tanque tapado. Sí. La manera de tú tener prevención del dengue es disminuir la reproducción del mosquito. Sí. ¿Cómo tú disminuyes la reproducción del mosquito? Bueno, controlando el posadero de agua limpia que puede haber que hay donde sea, en un techo, en una goma, en un tanque de agua que esté en el patio de tu casa, en una piscina que estamos en verano que la dejaste y no la desarmaste, por ejemplo. O sea, el control del dengue y el control del mosquito, con control de la reproducción de los criaderos de mosquitos, pero también con repelentes, con protección en aquellos lugares donde hay muchos mosquitos, en la utilización de repelentes, ropa manga larga, los mosquiteros. Eso está demostrado y eso funciona. Sí. Esa es la manera de tú controlar y prevenir el dengue. Hay vacunas contra el dengue. Sí. Hay vacunas que están aprobadas en algunos países del mundo, pero aquí aún no la tenemos. Y es un tema que podemos hablarlo después. ¿Tienen su tiempo de estudio? Tienen su momento de dónde utilizarse. O sea, están estudiadas, están aprobadas y se usan en países. Sí. Pero está recomendada en
X persona en un momento específico. Ok. Entonces, ahora mismo no la tenemos, entonces ahora mismo no entra mucho en detalle como empezar a explicar la misma. Pero hay vacunas que eventualmente esperemos que la tengamos. Pero ¿será porque el asunto del dengue se presenta solamente en esta área del patio y no se presenta en aquella área del patio, que no se ha enfocado tanto en el asunto de la vacuna? Más o menos. Perdón que lo pongan en el aprieto. Más o menos, sí. Desafortunadamente es importante recordar que la inversión en salud nunca es la misma en países en vías de desarrollo, o como quiera llamarlo, que en los países desarrollados. De eso estamos claros. Pero afortunadamente ha habido una gran campaña mundial para el desarrollo de la vacuna y se ha desarrollado una vacuna efectiva. Lo único que aún asumo que por temas de suministro, económicos, probablemente aún no ha llegado a nuestro país. Pero hay países del trópico, países donde hay dengue endémico que tienen su vacuna, pero aquí no la tenemos. Entiendo. Doctor, en una casa donde haya dengue, ¿qué cuidados debe tener tanto la familia como el enfermo para poder salir bien de la situación? Bueno, lo primero es que si en tu casa, una persona en tu casa tiene dengue, lo ideal de esa persona es que ande protegido, que todo el mundo de la casa ande protegido, manga larga, obviamente hace mucho calor, pero pantalones largos, utilizar repelentes, y que duerman con mosquiteros. Okay. Eso es lo primero, porque como hablamos ahorita, un mosquito puede picar a otros en la casa y puede contagiar del virus a otros. O sea que si ya hay uno en la casa, eso quiere decir que en la casa hay mosquitos o mosquitos que tengan virus del dengue, entonces todo el mundo debe empezar a protegerse. Entonces es importante, como mencioné, lo del repelente. No es cualquier repelente. Ok. Entonces, los repelentes tienen que tener un compuesto que es el que se ha demostrado que de verdad evita la picadura del mosquito del dengue. Okay. Que en aquellos que tienen un compuesto que se deletrea DEET. DEET. O sea, 2E, una D al inicio y una T al final. Sí. Es un compuesto que tiene un nombre rarísimo, que no voy a entrar en detalle para decirlo, claro, pero es el compuesto que más ha demostrado que literalmente repele los mosquitos. Okay. Es importante que digo eso porque hay muchas marcas comerciales de repelentes, pero uno tiene que observar que tengan ese y algunas personas lo que buscan es que no huela, no es que no huela, se siente, y en verdad no está teniendo ninguna Exactamente. protección. Entonces tienen que revisar que tenga ese contenido, esa sustancia, para de verdad que uno tomar en cuenta que es un repelente efectivo contra mosquitos, porque también es repelente contra pulgas, garrapatas, que tienen otros contenidos, pero contra mosquitos específicamente tiene que contener ese compuesto, que se deletrea DEET. Y la fumigación y los aparatos que venden para el asunto de los mosquitos, o las velitas que venden, ¿qué tan funcional es todo esto? La fumigación funciona, porque al final es eliminar directamente todos los mosquitos vivos, pero recuerden que hay que eliminar los criaderos también. Exactamente. Porque recuerden que el mosquito tiene diferentes etapas, como la larvaria, que es la que está en el agua moviéndose, y eso hay que eliminarlo. Sí, claro. Entonces la fumigación funciona, y ya esas velitas en contra de mosquitos, esos que son circulares o velas como tal, ¿qué tan efectivos son? No te tengo una respuesta acertada. Y decirte que funciona, que no funciona, es decirte mentira. Sí. No le veo nada malo a que se traten y se utilicen mientras disminuyan la cantidad de mosquitos. Yo crecí con eso, todo el mundo creció. Exacto. Y más que yo crecí en una época donde los apagones eran incesantes. Sí. Entonces, utilícelo. Si lo puede adquirir, utilícelo, y lo puede tener, no veo razón por qué no. Que haya una evidencia científica, no te puedo decir, y no te va a dar una respuesta que no sea la verdad. Después de la picadura del mosquito, ¿en cuánto tiempo sale el virus? 5 a 7 días. El tiempo usualmente de incubación. Sí. Exactamente. El problema es que, ¿tú recuerdas cuándo te picó un mosquito específicamente? No, y si me picó durmiendo, mucho menos. La mayoría de la gente se da cuenta muchísimos días después, ay, esta bolita que siento, ay, aquí como me pica, ay, mira, me picó un mosquito. Pero uno no hay manera de determinarlo, o sea que no vale la pena como. Sí, y en los espacios fríos,
Ya sí, hablando de una población que maneja el aire acondicionado y esto, los mosquitos salen corriendo, los del dengue salen corriendo a los fríos. Sí, el mosquito tiene menos capacidad en el frío, eso es verdad. Okay. Y por eso es que durante el invierno se ve poco dengue, porque la Okay. temperatura baja. No solamente eso, llueve menos también. Sí. Sí, hay cierto, la temperatura juega un rol en el mosquito, y eso lo vemos en los países del norte, Estados Unidos para el norte, Canadá, no son lugares donde hay mosquitos, lo que hay es garrapatas y pulgas, pero no son lugares frecuentes de mosquitos, y la temperatura juega un rol en el ciclo de vida del mosquito como tal, o sea que sí, la temperatura influye, pero tú no tienes el aire prendido todo el tiempo. Eso es cierto. Y tú sales al aire libre. Exactamente. Eso también le iba a preguntar. Sabemos que tenemos áreas donde tenemos muchos edificios, pero también tenemos otras áreas donde tenemos muchos árboles, mirador y este tipo de sitio. ¿Dónde sería un sitio que sería más propenso a que me pique el mosquito? ¿En el mirador o en mi casa? No, hay algo particular. El mosquito del dengue, el Aedes aegypti, es un mosquito que tiene una capacidad urbana superior a otros mosquitos. Por eso es que en las ciudades hay dengue, a diferencia de no malaria. Malaria es otro mosquito diferente que no tiene una buena capacidad de sobrevivir en ambientes urbanos. Entiendo. Entonces, donde sea. Donde sea. Esa es la respuesta. ¿Tú estás en la ciudad? ¿Hay mosquitos en la ciudad entera? Donde sea. Obviamente, si en un área verde, por los criaderos de mosquitos, hay más mosquitos, bueno, pues tú tienes más chance. Sí, claro. Pero asimismo, en lugares donde tú tienes un tanque, y puede ser en medio de la ciudad, en medio de un barrio, en medio de una zona de clase alta, y tú tienes un tanque lleno de mosquitos que no lo limpia, que no lo vacía, y hay muchos mosquitos, tú vas a tener, o sea, al final, en la zona urbana, donde haya más mosquitos. ¿Cuál es la población que está siendo más afectada de dengue ahora mismo en República Dominicana? Además, con todos los casos que usted está recibiendo. Pediátricos. ¿Y en cuál área del país se están viendo más los casos? No, en la ciudad indistintamente, principalmente Santo Domingo, Santiago, que es donde más concentración de población hay. Como dije, el mosquito de dengue tiene una alta capacidad de sobrevivir en ambientes urbanos. Sí. Entonces, donde haya mosquito de dengue. Pero ahora mismo Santo Domingo y Santiago son lugares que más están presentando hospitalización o más casos de dengue. Sí. Doctor, ¿y cómo se está manejando cómo están manejando justo el asunto de los niños? Porque uno como adulto puede cuidarse, pero los niños ya en el asunto hasta de la colocación de repelentes es un poquito más delicado por el tipo de piel que tienen y todo lo demás. En los repelentes tenemos el mismo compuesto en lo de niños que pueden protegerlo. ¿Deberíamos utilizar una protección extra o con lo normal? Lo mismo para todos. Lo mismo para todos. El compuesto de repelente es seguro en niños y es seguro en embarazadas. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, lo mismo. El mismo repelente con el mismo sustancia, la ropa, el mosquitero. Lo mismo. Ok. En una etapa inicial, ¿cómo una persona puede reconocer que tiene dengue y dirigirse inmediatamente al médico? Algo característico del dengue son las fiebres que inician rápido, o sea, de manera abrupta, elevadas y que no mejoran por mucho tiempo con el acetaminofén. O sea, tú te tomas un acetaminofén ahora, mejoraste y ya a las 3, 4 horas tienes fiebre de nuevo. Sí. Eso es algo muy característico del dengue. Sí. Esa fiebre alta, de inicio abrupto y que no mejoran significativamente con el acetaminofén. Ese quizás debe ser el primer signo de alarma que tú deberías tomarte en cuenta. Y bueno, o sea, si tú estás haciendo fiebre en 40, en 39.5, quédate en la casa, con respeto, es como un poquito cuesta arriba. Sí. O sea, independientemente, estamos en una época de dengue, pero volvemos a decir, hay muchísimas otras enfermedades. Sí, claro. Y es verdad que hay muchísimos procesos virales, pero el proceso viral, respiratorio, gripe normal, te da fiebre, pero no tiene nada de esa fiebre tan elevada. Y esa sintomatología que hemos descrito, o sea, la gripe empieza paulatinamente, que es un diagnóstico diferencial, pero el dengue es un inicio abrupto, y eso es algo muy característico del dengue. Hoy yo estoy bien y mañana me empiezo mal y luego en la tarde estoy fiebre alta, elevada, rápido, que apenas mejora con la acetaminofén. Entiendo. ¿Alguna consideración, algún consejo que le gustaría dejar a la población justo en esta época, en los tiempos del dengue? La clave está en la prevención de la vida del mosquito. Sí. Fumigación,
eliminación de los criaderos y protección en la casa. La clave del dengue, obviamente, yo lo digo porque es mejor prevenir que lamentar. Sí, claro. Y yo creo que estamos en una época que vuelve a demostrar lo que son la importancia de las campañas masivas de prevención. Ni siquiera estoy diciendo que tienes fiebre, vaya de una vez al médico. No, lo ideal es que evitar que te dé dengue. Exactamente. ¿Entiendes? Con la protección, con la eliminación de los criaderos y la fumigación. Esa es quizás mi mejor recomendación. Sí, hay otra cosa que yo sí quería pedirle, porque lo hago encarecidamente con todos los doctores que vienen, y es sobre la automedicación. A la población, ¿qué usted le diría respecto a esto? Lo primero que quiero, y ya ahí me voy a inclinar, me voy a darles un chin de dengue, porque yo soy infectólogo. Exacto. La fiebre no es el equivalente a falta de antibióticos. O sea, la fiebre no se trata con antibióticos. La fiebre se investiga. Porque así como hay causas infecciosas de fiebre, los cánceres dan fiebre, las enfermedades autoinmunes dan fiebre. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás pensando en automedicarte para la fiebre, que quizás el síntoma que más llama la atención del dengue, busca atención o busca un apoyo de un profesional, enfermera o médico, cual sea, pero de un profesional antes de automedicarte. ¿Qué recomendación sí yo doy para la automedicación en la casa? La mejor medicina para la fiebre, independientemente de la causa o en lo que se investiga la causa, es el acetaminofén. Sí. Es un medicamento que hay que estar claro de que es fácil de conseguir, de bajo costo, que tiene pocos efectos adversos. Es el más noble. Es el más noble. No es que está libre de efectos adversos. Sí. No, él puede tener sus reacciones, pero es el más noble. Y en lo que tú estás investigando, en lo que tú estás yendo al médico, a donde la enfermera, a donde el centro sanitario, a donde qué sé yo, tú quieras ir, esa es la única automedicación que yo recomiendo. E inicia hidratación inmediatamente. Porque toda la fiebre, independientemente de la causa, la gente se siente peor por la fiebre, por la deshidratación. Sí. Sea cual sea la causa, la fiebre te deshidrata. ¿Entiendes? Y vive en un país que de por sí hace calor, uno suda mucho, uno transpira mucho, uno se deshidrata más. Entonces, automedicación en la casa, hidratación. Empieza a hidratarte inmediatamente. Y si en lo que vas al médico quieren tratarte la fiebre, acetaminofén. Pero no se pongan a inventar o a adquirir antibióticos de ampicilina, amoxicilina, ciprofloxacina. No utilice ibuprofén, no utilice ketorolaco, diclofenac para la fiebre. Utiliza acetaminofén en lo que tú buscas atención. Entiendo. Porque todos los antibióticos tienen efectos adversos. Los AINES tienen efectos adversos que son peligrosos para la vida. Entonces, la automedicación es un arma de doble filo. Te ayuda a ti a hacerlo rápido y no tener que ir a esperar un turno, que a gastar algo. Pero al final, tú no sabes lo que tú tienes y tú te estás tratando con algo que el 99.9% de la población ni sabe cómo funciona. Exactamente. Entonces, ¿por qué no busca una atención? Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Si alguien desea contactarlo, ¿dónde puede conseguirlo? Mi centro donde yo trabajo es en Sedimat. Perfecto, doctor, de verdad que muchísimas gracias por tenerlo nuevamente en el programa. Gracias a ti por invitarme nuevamente. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.